Muy buenos días y primero de todo muchísimas gracias por la invitación en este congreso. La verdad que estoy encantada de poder estar aquí. Bueno, como comentaba, vamos a empezar vamos a explorar, ¿no? Un tema que nos gustaría además que nos tomáramos un café juntos para explorar un tema que tiene que ver con cómo afrontar las incertidumbres del cambio. Es un tema que además, bueno, yo creo que siempre estamos cambiando y siempre estamos viviendo en incertidumbres, pero que además en este momento actual está cobrando una relevancia, bueno, pues mucho más significativa, pues por lo que sabemos, ¿no? Porque el último año, bueno, pues con la pandemia, quien más o quien menos hemos estado viviendo y experimentando cambios, hemos cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma hasta de respirar, nuestra forma de trabajar. Entonces, estamos en un momento de cambios más significativos y de cambios de mucho impacto a muchos niveles. Antes de presentarme también, aunque bueno, ya he estado también la un premio sobre esa carrera y bueno, yo más no estaba trabajando con músicos, a gestionar los cambios y como digo, a aprender a abrazar los cambios, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo hago? Pues con dos áreas de expertise, mis dos pasiones, que son por un lado la innovación y la creatividad, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, lo que yo llamo la psicología humanista. Así que combino esas dos áreas para poder ofrecer herramientas y metodologías, sobre todo para ayudar a que vivamos los cambios de una forma más fluida, más sana, porque al final los cambios son naturales, lo veremos ahora un poquito más adelante. Así que bueno, vamos a empezar, como te digo, a explorar esto de la incertidumbre y esto del cambio. También decirte, estaré encantada de al final de esos 10 minutos poder contestar tus preguntas, así que cuanto más interactivo lo podamos hacer, mejor. Entonces, cualquier consulta que tengas, habla y estaré encantada de poder ayudarte en esos 10 minutos para poder responder a esas preguntas o cuestiones. Vamos a comenzar entonces. Bueno, primero de todo, yo creo que vivimos en un mundo cambiante y cambio implica novedad. Siendo nuevo, hay cabida para la incertidumbre y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estaba diciendo yo ahora que vivimos en un momento de cambio mucho más significativo, de mucho mayor impacto, pero si lo paramos a pensar, estamos cambiando constantemente. Yo ahora tengo aquí enfrente de mi ventana, tengo unos árboles que se les ve la flor porque están empezando a florecer porque empieza la primavera, pero esa flor se va a acabar cayendo, ¿no? Entonces es algo que es, bueno, que durará un tiempo, pero que no es para siempre, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que tengamos como esta idea presente en nuestra vida, ¿no? Estamos en un mundo cambiante, nosotros las personas somos cambiantes y es interesante que aprendamos eso, a entender que en el cambio puede haber y hay novedad y habrá también incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si el cambio es normal, si vivimos en un mundo de cambios, si estamos en cambio permanente, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, pues desde mi punto de vista, lo que nos pasa es que no nos llevamos, no sabemos relacionarnos demasiado bien con la incertidumbre. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos tener algunas herramientas y algunas formas para cambiar cómo nos relacionamos con la incertidumbre? Porque algo interesante es que la incertidumbre no está en el mundo, sino está en nuestra manera de dar significado al hecho de no saber. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que ponemos muchísimo foco, muchísima presencia a lo que sabemos. Y claro, yo soy Vanessa y sé mucho de desarrollo personal y sé mucho de innovación y de creatividad, pero claro, pasa algo muy interesante. Si estamos poniendo demasiado, afianzando demasiado nuestro sentido de seguridad en lo que sabemos, quizás estamos haciendo una pérdida, no nos estamos preparando lo suficientemente bien para un mundo que, como estamos diciendo, está cambiando en constante movimiento. Así que yo propongo, sí, por supuesto, vamos a poner atención y foco en lo que sabemos, en toda nuestra experiencia, en nuestros recursos, en lo que sabemos, por supuesto que sí, pero también algo muy importante, vamos a empezar a sentirnos seguros por lo que somos capaces de aprender. Y esto para mí es una de las claves más importantes que he aprendido en los últimos años. Aprender a disfrutar del placer de aprender, ¿sí? Aprender a explorar, a descubrir, como si fuéramos casi cada día investigadores, ¿no? Investigadores de la vida y del saber. Porque claro, si solo ponemos foco en lo que sabemos y nos cortamos esa capacidad que tenemos de aprender, no nos estaremos adaptando a este mundo que, como decimos, está en constante movimiento. Tenemos que ser capaces de ir aprendiendo constantemente para adaptarnos a este mundo. Una buena noticia es que tenemos una capacidad para aprender, nacemos con esa capacidad de aprender. Yo tengo una niña de un año
Y es increíble lo que cada día aprende una palabra nueva, aprende un movimiento nuevo, cada día aprende algo nuevo. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando nos vamos haciendo mayores? Bueno, pues que poco a poco, como decía, vamos poniendo como muchísima seguridad en lo que sabemos. Nuestra confianza está como muy, es como si tuviéramos nuestra identidad a lo que sabemos. Y ojo, yo digo aquí, es importante que sigamos cultivando esta capacidad de aprender, que es la que nos va a ayudar en este mundo cambiante y en constante evolución. Y claro, si vivimos en un mundo dinámico, como decimos, en constante evolución, tenemos que mantenernos activos para desarrollar nuevas comprensiones de lo que pasa. Y hay algo importante, y esto es que solo se puede aprender lo que ignoras. Porque claro, además, cuando hay algo que no sé, yo a veces cuando trabajo en empresas, en organizaciones, con equipos, con los líderes, les propongo que aprendan a decir no sé o no lo sé todavía. ¿Y a qué me refiero con esto no lo sé todavía? Bueno, todavía no sé la respuesta, pero ojo, que soy capaz de aprenderla y de dar esa respuesta. Entonces, para mí es muy importante que aprendamos a relacionarnos, como comentaba al principio, con este no saber y saber que nuestra seguridad como personas y como profesionales va más allá de lo que sabemos, sino también, como decía, de esta capacidad de aprender. Pero cuando tienes una duda, lo que pasa es que a veces es muy incómodo tener dudas y tener cuestiones que no las tenemos tan claras. Cuando tienes una duda, yo siempre digo que es un momento fantástico para poder llenar esa duda. Es un momento fantástico para empezar a investigar, para empezar, como decimos, a aprender y a llenar de nuevos conocimientos. Así que mi planteamiento, lo que te planteo, es que empieces a ver, bueno, ¿cómo me relaciono yo con el no sé? ¿Cómo llevo esto de no saber? ¿Cómo llevo el querer aprender? ¿Cómo tengo mi capacidad activa de aprendizaje en este momento? Porque va a ser fundamental para moverte en un mundo que, como estamos diciendo, lleno de incertidumbres y lleno de cambios. Y estamos hablando de que estamos viviendo un año con cambios muy significativos, a muchísimo impacto en muchos niveles, pero esto está aquí para quedarse, así que esto no se va a ir de un día para otro, así que más vale que nos vayamos como acostumbrando a esto. ¿Cuál es la mejor vacuna? Bueno, pues la mejor vacuna para estos momentos y para gestionar esta incertidumbre, desde mi experiencia, es crear ilusión. Fíjate que digo crear y voy a poner mucho foco en la palabra crear. ¿Por qué? Porque la ilusión la creamos cada uno de nosotros. En un momento en el que parece que es como complicado o difícil hacer planes a medio o a largo plazo, bueno, se pueden hacer, pero no sabemos muy bien qué va a pasar los próximos meses, no se tiene muchísimo sentido. Podemos hacer, pero también tenemos que estar capacitados para poder cambiarlos. Es más importante que nunca activar y crear ilusión en el momento presente, en este momento actual. Yo no sé qué va a pasar exactamente dentro de un año, pero sí que sé que esta experiencia que estoy viviendo aquí con vosotros es una experiencia real en la que estoy viviendo y que puedo hacer por disfrutar y por crear ilusión en esta propia experiencia. ¿Ilusión de qué? Pues ilusión de compartir con vosotros ideas, de compartir con vosotros cuestiones, ilusión de aprender de vosotros, ilusión de vivir esta experiencia, ¿no? Así que algo muy importante es empezar a crear esa ilusión en el presente cuando vivimos en un mundo tan incierto para poder, bueno, pues llevarlo de una forma mucho más sana y emocionalmente, pues por eso, muchísimo más sana. Aquí yo os traigo una curva, un modelo que para mí ha sido muy importante en estos meses de pandemia y de pospandemia. Y bueno, es un modelo que he creado a raíz desde muchos otros modelos y que me ha servido tanto para mí a nivel personal como para acompañar a equipos y a personas en sus procesos de cambio en estos meses, sobre todo para entender qué es lo que nos pasa y cómo podemos de alguna forma, bueno, pues dar respuesta a estas situaciones nuevas de una forma diferente e incluso, y esto lo añado ahora, incluso además de una forma diferente aprovechando los momentos de cambio como oportunidades. Porque esto es una de las claves también, ¿no? Los momentos de cambio están aquí para quedarse, pero ¿cómo podemos aprovechar esos momentos de cambio como oportunidades para qué? Pues para crear y para innovar. Ahora veremos por qué. Os voy a contar el modelo este con el que he trabajado los últimos meses. Normalmente tenemos como lo que llamamos un coloquio. ¿Qué llamo el coloquio? Bueno, pues tenemos una imagen del mundo en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, mi coloquio antes de la pandemia, antes de marzo, pues era que yo tenía una serie de proyectos que iban a continuar haciéndose. En vacaciones iba a ir a tal playa, que iba a ver a mi familia dentro de 2 semanas, que iba a ir a mi oficina que está en tal calle. Entonces, bueno, yo tenía como una imagen del mundo y de lo que era mi mundo de alguna manera. De ahí me sentía muy segura, porque eso es lo que conocía, era mi mundo y estaba, bueno,
tranquilamente ahí segura. ¿Qué es lo que pasa? Que sucede algo nuevo, y eso es algo nuevo, por eso le pongo la flecha de algo de un feedback que no esperamos, de repente, la pandemia, y de todo ese coloquio que yo tenía, de repente ya no puedo ir a trabajar en mi oficina porque tengo que quedarme en casa a trabajar. Ya no puedo ir a esa playa que tenía planificada en verano porque no podemos viajar. Ya no puedo ir a ver a mi familia porque ya no tengo esos proyectos. ¿Qué es lo que me pasa en ese momento? Bueno, que me descoloco, ¿no? Por eso estaba colocada ante el mundo, con esa imagen del mundo que tenía en la realidad, de repente ese descoloque que nos cuestionamos muchísimas cosas, nos cuestionamos mucho lo establecido hasta ahora. Oye, y si en lugar de trabajar físicamente trabajamos en remoto, si en lugar de tener oficinas invierto ese dinero en otro tipo de negocio diferente, entonces en ese descoloque lo que nos pasa es que nos sentimos bastante confusos, porque de repente esa imagen estable que teníamos del mundo se nos ha ido para abajo, se nos ha caído. ¿Dónde está el mundo que yo conocía? Nos sentimos confusos, nos sentimos un tanto desequilibrados, porque de repente eso es como, oye, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde está todo aquello que yo conocía? Claro, fíjate que en la curva, esto yo lo he dibujado como que va para abajo, o sea, es una curva que va para abajo, pero lo interesante es cómo podemos hacer que esa curva vuelva a subir. ¿Y a qué me refiero? Nos hemos descolocado, he puesto el ejemplo este de la pandemia, porque creo que todos en algún momento hemos sentido algún cambio durante estos meses, pero podríamos coger cualquier otro ejemplo de cambio significativo en la vida. La pérdida de un familiar, el cambio de una decisión de un país a otro, de una ciudad a otra. Entonces hay muchos momentos de cambios que podemos ver cómo seguimos, ¿no? esta curva que llamamos descoloque-recoloque. Y como decía, entonces, me siento descolocado porque ha habido algo que no esperaba y ahí, claro, me siento confundido, me siento un tanto desequilibrada. Y claro, ahí es un momento interesantísimo para aprovechar ese momento y empezar a generar y a crear insights. ¿Qué llamamos insight? Bueno, pues aquellas ideas de, oye, yo no puedo ya ir a la oficina, yo no puedo hacer tal cosa, pero ¿cómo puedo hacer tal otra? Por eso hago ¿cómo me cuestiono, no? Y este es un momento precioso, interesantísimo, para empezar, si lo utilizamos, claro, para empezar a cuestionarnos lo establecido hasta el momento y empezar a crear nuevos modelos. Y empezamos a recolocarlos de nuevo. Claro, en esos nuevos modelos habrá una parte de vieja información que tendremos que dejar atrás, no toda, porque también es importante. A veces cuando pensamos en los cambios pensamos en dejarlo todo para atrás y no, habrá cosas de lo viejo que nos servirá ahora, pero habrá cosas que ya no. Desde esos nuevos modelos habrá cosas que dejaremos atrás y habrá nueva información con las que crearemos esos nuevos modelos y nos volveremos a recolocar, ¿sí? Y volveremos otra vez a sentirnos, bueno, pues a recuperar esa seguridad de la que hablaba. Claro, y esto para mí es muy interesante. Fíjate que cuando nos vamos a recolocar, ¿qué hacemos? Bueno, pues si lo hacemos de forma consciente, lo hacemos también, como digo, con esta mirada de aprovechar la oportunidad del cambio, seguramente tendremos un nuevo coloque, mucho mejor, más evolucionado, yo lo llamo el coloque plus plus, ¿no? Como un coloque mucho más, más evolucionado. Claro, esta curva va a ser muy importante en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso decía al principio que es una de las habilidades, una de las actitudes que tenemos que desarrollar y que cultivar en estos momentos. Siempre, ¿no? Pero más en estos momentos. Nuestra habilidad y capacidad de aprender, el disfrute de aprender para poder desarrollar esos nuevos modelos. Fíjate que en este modelo lo que he hecho es, hay una línea que está a la parte de arriba, pero hay una parte que también cobra mucha importancia, que es la parte de abajo, que es lo que llamamos el proceso emocional del cambio, ¿sí? Fíjate, si lo que estábamos diciendo es que en ese coloque inicial me sentía seguro, cuando se me descoloca lo que sea, porque ha pasado algo que no esperaba, me siento confundido, desequilibrado, pero luego cuando me voy recolocando, voy creando esos nuevos modelos, y en ese proceso de duelo, porque habrá cosas que voy a dejar atrás, habrá cierta frustración, habrá cierta tristeza también por lo que vamos perdiendo, pero será importante que poquito a poco vayamos como recuperando esa ilusión y la confianza por eso nuevo, por lo mejor, por eso que están esos modelos mucho más evolucionados. Es muy importante que en este proceso encontraremos oportunidades de aprendizajes y sobre todo empezaremos a evolucionar seguramente como personas y como organizaciones y como sociedad, ¿no? Y también es interesante como entender
que nos iremos moviendo, porque esto nos pasará en algún momento, que nos está pasando ahora seguramente, pero luego volverá otro momento de cambio y volveremos otra vez a vivir algo similar, ¿sí? Entonces, es interesante que nos sepamos mover en esto que llamamos el equilibrio dinámico, ¿no? En esa seguridad y orden que es necesaria y ese caos, esa necesidad de saber movernos en las cosas que bueno, vamos a continuar. Yo lo que te invito a reflexionar en este momento es a que pienses en qué momentos has sentido incertidumbre, ¿sí? Y pensar, como decíamos al principio, que la incertidumbre no es algo que está en el mundo, es algo que yo creo. Y en esos momentos, ¿de qué me sirvió? ¿Qué aprendí? ¿Qué estoy haciendo ahora para gestionar esta incertidumbre? Y es interesante que vayamos un poquito como con la vista para atrás, porque a veces cuando nos pasa algo como en estos momentos, ¿no? Estamos incluso, como decíamos, con un cambio muy significativo a muchos niveles y de manera global, es interesante que vayamos hacia atrás, yo lo llamo trabajar como la línea de la vida, y que vayamos para atrás identificando en qué otros momentos también hemos sentido cambio, hemos sentido incertidumbre, y que vayas como recuperando aquellos recursos que tienes y con la persona que eres en este momento, con esos recursos que tienes en este momento, ¿qué más puedes hacer para vivir esos momentos de cambio de una manera diferente y aprovechar? Es interesante también que reflexiones sobre qué es la incertidumbre para mí, qué contenido le pongo a esa etiqueta. ¿Y por qué digo eso? Porque incertidumbre, igual que innovación, igual que creatividad, es una etiqueta. Y todo dependerá del contenido que yo le ponga a esa etiqueta. Claro, si yo para mí la incertidumbre es algo negativo, es algo malo, seguramente estaré viviendo estos momentos de una forma a lo mejor no lo más sana emocionalmente posible. Pero si yo entiendo que la incertidumbre no tiene por qué ser buena ni mala, simplemente aceptar que el mundo cambia constantemente, que nosotros cambiamos y que al final la incertidumbre forma parte de nosotros, a lo mejor me empiezo a relacionar con ella de una manera diferente. Así que yo te invito a que pienses, ¿qué es la incertidumbre para mí? ¿Y qué contenido le pongo a esa etiqueta? ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿Me ayuda o me limita a vivir en estos momentos? Algo interesante es, bueno, hay cosas que no podemos cambiar, o sea, hay cosas que son como son, entonces es interesante que pongas foco, que pongamos foco en lo que está en nuestras manos, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en, bueno, en esos momentos de cambio, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues pon un poco en lo que está en tus manos y porque habrá cosas que se nos escapen, ¿sí? Desarrollar la curiosidad y la capacidad de aprendizaje. Yo hace mucho tiempo que decidí tener un hábito todos los días de mi vida, y de hecho lo sigo teniendo todos los días de mi vida, que es por las noches, antes de acostarme, me pregunto, ¿qué he aprendido hoy? Fíjate, luego que ya pone mi atención y mi intención en el día a aprender y a observar la experiencia de lo que me pasa de una manera diferente. A veces son aprendizajes mucho más, pues mucho más significativos, otros son menos, pero ¿qué he aprendido hoy? ¿Por qué? Porque para mí es importante desarrollar esa capacidad de aprendizaje y, como decía al principio, esa capacidad de aprender para evolucionar en un mundo cambiante. Vale, algo también interesante para poder trabajar y esta parte de cómo relacionarnos con la incertidumbre, la autoconfianza. ¿A qué me refiero con la autoconfianza? Bueno, pues en momentos de cambio, como decíamos al principio, pon mucho foco en lo que eres capaz de aprender, por supuesto, esa habilidad de aprendizaje y también en qué recursos tienes en este momento, ¿sí? Y qué eres capaz de crear. Porque esto es muy importante. Al final la confianza es la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma es como cómo puedo poner foco y atención en los recursos que yo tengo. Identifica con qué cuentas para afrontar los cambios, para atreverte a hacer eso diferente, para atreverte a aprovechar las oportunidades del cambio. Entonces, pon foco también en esos recursos que tienes. Y algo muy importante, autolidera. Al final, ¿a qué me refiero con el autoliderazgo? Pensamos que líderes son aquellos, yo cuando hablo de líderes para mí no solo es la persona que trabaja con personas, que estamos constantemente lideramos relaciones, nos lideramos a nosotros mismos, pero es muy importante que en estos momentos de cambio, en cualquier momento de cambio, aprendamos a autoliderarnos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a seguirnos la pista de lo que nos pasa, a tomar conciencia, y a poner conciencia en dónde pongo mi foco y mi atención y cuál es el feed forward que creo. ¿A qué llamo feed forward? A la proyección mental, consciente e inconsciente, que tengo de la realidad, de lo que va a pasar. Entonces es muy interesante que vea cuál es mi feed forward porque me va a determinar lo que vaya o no vaya a hacer. Porque hay algo interesante y es,
bueno, donde pongo el foco de atención, al final es la parte que veo. Te voy a pedir que hagamos una dinámica muy breve. Te voy a pedir que estés donde estés, en el lugar en el que te encuentres en este momento, ves a buscar las líneas rectas que estén en esa habitación. Te voy a pedir que pongas tu atención en las líneas rectas de la habitación. Ahora te voy a pedir que pongas tu atención y busques objetos negros en la habitación en la que te encuentras. Y ahora te voy a pedir que busques y pongas tu atención en objetos de color blanco en la habitación en la que te encuentras. Mientras estás mirando los objetos de color blanco, ¿qué ha pasado con las líneas rectas? Es muy probable que no las estés viendo. Es muy probable que parece que hayan desaparecido de tu realidad, pero que estás poniendo el foco, la atención en los objetos blancos. Y parece como que de repente las líneas rectas ya no están, o los objetos negros. Pues esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque la realidad, ¿qué es la realidad? Entonces todo dependerá de donde pongamos el foco de nuestro día a día, nuestra realidad, para que a lo mejor dejemos de ver cierta información que sí que está y pongamos el foco solo en las líneas rectas, metafóricamente, y dejemos de ver que también hay objetos negros. Entonces es muy interesante que veamos que al final vivimos en mundos interpretativos y que cuál es la realidad dependerá de nosotros, de dónde ponemos nuestro foco de atención y dónde ponemos eso, nuestra atención. Lo interesante es que si no lo hacemos de forma consciente, muy probablemente nos saldrá de forma inconsciente. Y a lo mejor no es la forma más, o no es donde queremos que se foque la atención. Y bueno, vamos a ir, creo que nos falta, voy a mirar el tiempo para no irme mucho de tiempo, voy aumentando los minutillos para que podamos pasar a la parte de preguntas. Creatividad. Hemos hablado de autoconfianza, hemos hablado de foco de atención, autoliderazgo, de esa capacidad y habilidad para aprender. Es interesante también que empieces a desarrollar esa creatividad. Y ojo, la creatividad, yo cuando trabajo con creatividad, muchas personas me dicen, no, es que no soy creativo. Todos somos creativos. Yo no hablo de la creatividad específica, no hablo del pintar, no hablo del dibujar, no hablo del hacer música. Hablo de esa capacidad que tenemos todos de crear. ¿Y de crear el qué? Pues soluciones a los problemas, de crear la vida que queremos, de crear, ¿sí? Entonces es interesante que te preguntes, ¿qué soy capaz de crear? Y muchas veces, ¿sabes por qué no nos potenciamos más esta parte creativa? Bueno, pues porque nos aferramos muchísimo a lo que tenemos y nos da muchísimo miedo perder eso que tenemos y entonces no vemos las oportunidades que tengo por crear. Y comunicación, algo muy importante para poder llevar esos momentos de incertidumbre es comunicación. ¿A qué me refiero con la comunicación? Bueno, pues atrevernos a mostrar lo que sentimos, a compartir las dudas que tenemos, las inseguridades. Yo creo que cada vez, bueno, aunque vivimos en un mundo más digitalizado y gracias a eso hoy podemos estar aquí, pero cada vez le doy más valor a poder, bueno, ser más empáticos, ¿no? Y poder también mostrarnos y mostrar nuestra vulnerabilidad. En un momento dado, oye, pues yo me siento así, yo comparto esto, yo tengo tal duda. Esos momentos de incertidumbre ha sido muy interesante en nuestro trabajo. Muchas veces ha sido como ayudar a crear esos espacios donde podamos compartir lo que sentimos. ¿Cómo estamos ayudando en las organizaciones estos momentos de cambio? Con esto voy a ir terminando. Bueno, pues sobre todo acompañando sus transformaciones y los retos post-COVID con los que se encuentran. Lo que nos estamos encontrando en las empresas en estos momentos es que hay muchos retos que no se habían encontrado hasta ahora que son totalmente nuevos. De repente, ¿cómo podemos gestionar el teletrabajo? ¿Cómo podemos gestionar bueno, pues un montón de situaciones nuevas con las que no nos habíamos encontrado? Y nuestra forma de trabajar tiene que ver con, primero, investigar. ¿A qué me refiero con investigar? Con ver en qué situación de partida partimos y desde ahí diseñar el cambio. Como decía antes, muchas veces cuando queremos cambiar algo, pensamos en cambiar todo de repente, todo nuevo, y es tan importante lo que vayas a crear nuevo como lo que quieras mantener. Y esta parte muchas veces se obvia. ¿Qué quiero mantener? Pues lo que es interesante es lo que ya me sirve, tengo que mantenerlo y tengo luego que crear cosas nuevas, ¿no? Algo muy importante que hacemos también es, bueno, trabajar, como decíamos, esta parte de autoliderazgo, de aprender a ser conscientes de nuestra atención, sobre todo de trabajar a empezar a mostrarnos de forma diferente y trabajar habilidades como la empatía. Y luego lo que hacemos es formamos equipos de agentes de cambio dentro de las organizaciones. Esto es muy interesante porque muchas veces pensamos que los cambios, yo pienso que a la gente no es que no nos guste cambiar, no nos gusta cambiar cuando nos dice otro
que tenemos que cambiar. Así que es importante que los cambios siempre se conecten con razones, con propósitos internas y que sean dentro de las empresas, de los equipos, quienes sean los que puedan realizar estos cambios. Y sobre todo, algo muy importante, estos meses lo que hemos hecho es crear espacios para generar conversaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con problemas y con retos muy complejos que ya no se pueden resolver con una sola mirada. Los problemas que tenemos en estos momentos tenemos que aprender a co-crear soluciones, a co-crear ideas. Tenemos que aprender a compartir ideas, enfoques diferentes para poder resolver estos problemas y retos nuevos que tenemos. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir a nuestra parte de preguntas. Estaba aquí un poquito vigilando el tiempo. Y bueno, yo creo que me apetecería muchísimo eso, que un par o dos de preguntas y podemos contestar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que han empezado a llegar. Tenemos una pregunta de Andrés Dalcure que te consulta. ¿Qué tipo de iniciativas, argumentos, acciones sueles usar para trabajar la incertidumbre en personas que, por su edad u otra razón, valoran la estabilidad por sobre todo y por muy arriba de la posibilidad de aprender qué le daría el cambio? Yo sobre todo con esas personas, yo no creo que haya personas que tengan una tendencia, a veces habla como de perfiles de no, que se llevan mejor con el cambio y los que peor. Y esas personas que parece que les cuesta más, lo que haría sería ayudarles a ver en qué momentos o en qué áreas les cuesta menos el cambio. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado desde mi experiencia a personas que dicen, no, es que yo llevo muy mal el cambio a nivel profesional. Y empiezo a hablar con ellos y se han casado o se han separado 3 veces. Y dices, os han cambiado de casa 5 veces. Y dices, ojo, a ver cómo tenemos esto estructurado. Entonces es muy importante entender que todos somos capaces y cambiamos, pero dependerá en qué área y qué necesitemos para hacer los cambios. Así que con esas personas lo primero que haría sería investigar qué es lo que necesitan para poder ver los cambios de una manera diferente y ayudarles desde su propia experiencia a ver en qué momentos en su vida se han cambiado y qué recursos tenían. Yo más que argumentos es ayudar a que la persona vaya a su propia experiencia y cree sus propios argumentos, porque las personas no cambiamos por los argumentos de otros, solemos cambiar más, nos cuesta mucho menos cuando los creamos nosotros mismos. Espero haberte contestado y si no, me dejes. Muchas gracias. Tenemos aquí también la pregunta de Cristian García. Te agradece mucho por tu charla, le parece muy interesante y te consulta si es que en una situación donde lo único constante es el cambio, la misión y visión de las organizaciones deberían ser también flexibles debido a esta transformación constante. Sí. Yo sobre todo, hay una parte, sí, yo a las organizaciones en estos momentos de cambio, y constantemente lo estamos cambiando, hablo de actualizar. Entonces yo creo que hay que ser flexibles y también tenemos que aprender a actualizarnos como organizaciones y como personas. Es decir, yo como Vanessa no tengo los mismos valores o no tengo los mismos propósitos que cuando tenía 18 años, ahora que tengo casi 40. Entonces es importante para mí que las personas y las empresas nos actualicemos y que de vez en cuando revisemos pues por qué hacemos lo que hacemos, porque a lo mejor sigo teniendo el mismo propósito, pero he añadido algunas variantes. Entonces, para mí es importante utilizar esta palabra de aprender a actualizarnos y de vez en cuando ir revisando y actualizando, como digo, necesidades, recursos, propósitos, razones, porque seguramente como vamos cambiando también como personas, porque, ojo, el mundo está cambiando, pero nosotros también estamos cambiando, somos parte activa de este mundo. Entonces, a mí me gustaría que aprendamos a vernos como parte de contribuir al cambio que somos cambios también para nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos aquí la pregunta de Laura Laura, que precisamente te consulta cómo escoger dentro de una organización qué cambiaría y no. Una pregunta sin tener un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque me refiero, yo siempre digo que cuando trabajo con una empresa o con una persona o con un equipo, tengo que tener la experiencia, o sea, tengo que saber exactamente de qué estamos hablando, pero por contestar algo, ¿sí? Y por contestar algo que pueda ser útil.
¿Cómo saber? Investigando, haciendo mucha investigación. Haciendo investigación en esa organización, qué es lo que ha funcionado hasta el momento. Haciendo muy buenas preguntas. Vale, hasta ahora habéis hecho esto. ¿Por qué creéis que ha funcionado? ¿Qué es lo que ha funcionado más para vosotros en los últimos años? Entonces, para mí, una de las claves sería, para saber qué mantener y qué cambiar dentro de la empresa, es hacer muchísima investigación, parar y hacer muy buenas preguntas para descubrir realmente qué es lo que hay que mantener y qué es lo que hay que cambiar. Entonces, buenas preguntas como eso, irte al pasado, hacer unas preguntas, qué ha servido, por qué crees que ha servido. Hay una técnica que yo utilizo muchísimo, es la técnica de los 5 porqués, que consiste en cuando alguien te contesta algo, contesta como lo más superficial. ¿Por qué crees que ha servido? Porque somos muy buenos. Y entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué sois muy buenos? Porque somos los mejores de la competencia. ¿Por qué no sé qué? Y vas 5 veces preguntando en 5 niveles y llegas a un nivel mucho más profundo de la respuesta. Así que yo invito a eso, a investigar profundamente y a hacer buenas preguntas. Tenemos también una pregunta de Rubí Rubio. Te pregunta o te consulta si es que tú aconsejas aplicar estrategias similares de cambio a todos los públicos o estrategias distintas de acuerdo a cada público. Yo diría, habrá cosas que serán, o sea, yo aplico y aconsejo aplicar cosas que serán comunes para todos los públicos, como por ejemplo, la distinción esta que he pasado muy rápidamente por ella, pero los tipos de cambio que hay que mantener porque nos está ayudando, qué hay que desarrollar y qué hay que remediar, ¿sí? Son 3 tipos de cambio diferentes. A veces cuando pensamos en cambio solo pensamos en lo nuevo. Y si no mantenemos, luego tendremos que crear eso que no hemos mantenido. Entonces, estas 3 distinciones, por ejemplo, ya las utilizo para cualquier tipo de público. Y habrá, como digo, elementos que son para mí claves en el cambio, por ejemplo, diseñar las razones del cambio. Me da igual que trabaje con un equipo, que trabaje con una persona, que trabaje con un equipo de tal sector. Vamos a pensar por qué quieres hacer ese cambio. Hay elementos como las razones, como los tipos de cambio que serán comunes y habrá otros que serán diferentes, dependiendo del público. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué hacer cuando la creatividad puede ser mermada por la organización, por los superiores, por quienes están en los cargos directivos? ¿Cómo lidiar frente a eso? Me estoy poniendo desafiante, ¿eh? Muy bien, así me gusta. A ver, hay una parte importante que tiene que ver con cuando estas preguntas salen muchas veces. ¿Qué hago cuando los líderes no están por esa labor, ¿no? Yo iría a una de las cosas que he dicho durante mi presentación, que es pon foco en lo que está en tus manos. Es decir, ¿para qué me voy a desgastar en algo que no está en mis manos? Voy a poner foco en aquello que sí que está en mis manos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No quiero decir que deje yo de expandir o de promover la creatividad dentro de mi organización, porque los líderes no lo hagan, pero no me voy a desgastar inútilmente. Entonces, ¿dónde puedo empezar o con quién puedo empezar para hacer esos cambios creativos o para fomentar esa creatividad? Ahí es interesante también muchas veces comprobar por qué los líderes no están apoyando esa creatividad. Y muchas veces, esto es uno de los trabajos que hacemos, ¿no? Acompañar a los líderes en sus propios procesos de cambio. Porque muchos de los líderes no es que no quieran promover esa creatividad, sino que también existen miedos, y también son legítimos, existen inseguridades. Entonces lo que hacemos es acompañar y ver y desmontar esas creencias, esos miedos de los líderes para que promuevan el cambio. Pero si tú estás dentro de una empresa y tienes un líder que no promueve esa creatividad, te diría, busca tu zona en la que puedes seguir haciendo esa creatividad, pon foco en lo que sí que puedes hacer, tu área de influencia, y sobre todo si no te desgastes simplemente en lo que no, y mira a ver cómo puedes ir haciendo pequeños pilotos para que den evidencias de que esa creatividad funciona. Porque muchas veces hay personas que necesitan ver que algo funciona para poder sumarse a ese argumento.